Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica de la semana número 12, que trata sobre el tema aprendizaje 2, el enfoque cognitivo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice así: Polixena es una profesora de literatura que, para obtener una óptima comprensión del argumento de la Odisea por parte de sus estudiantes, realiza una serie de preguntas, ¿no? Entre ellos, sobre los personajes de la Ilíada, novela previamente revisada en clase. Destaca la importancia de considerar que hay personajes y aspectos de la Ilíada que forman parte del relato de la Odisea. Con respecto a lo anteriormente mencionado, es correcto afirmar que, ¿no? Entonces, estamos viendo en el enunciado que se está hablando de conocimiento previo, ¿no? Que está en los personajes, en el relato, en la historia, ¿no? De la Ilíada, ¿no? Y que este conocimiento previo se tendría que relacionar, ¿no? Con el argumento de la Odisea, ¿no? Entonces, ¿qué teoría del aprendizaje asume estos supuestos? Eso más o menos nos están señalando acá en esta pregunta. Uno, dice, la profesora promueve en sus estudiantes un aprendizaje por descubrimiento. Eh, Realmente no. Acá lo que se está planteando es un aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? No por descubrimiento. Dos, la integración de saberes previos con nuevos está implícita en el procedimiento de Polixena, ¿no? Entonces, acá sí, esta proposición sí se cumple con el caso, ¿no? Entonces, esta proposición sí correcta, es correcta. Tres, los estudiantes lograrán un insight propio de la teoría gestáltica. En el enunciado no hay elementos para deducir que se está produciendo un insight, ¿no? Por lo tanto, esta proposición es incorrecta. Solamente entonces nos quedaríamos con la proposición 2. ¿Cuál de esas alternativas contempla sola la proposición 2, la B? La alternativa B sería la correcta. La pregunta número 1. Ya. Pregunta número 2. Acá dice, Homero evalúa en sus estudiantes los logros de la aplicación del aprendizaje por descubrimiento. Entonces acá ya me está colocando un marco, ¿no? Solamente aprendizaje por descubrimiento. Relacionado con el tema de la oxidación en el curso de química. Después de la actividad sugerida, observa que los estudiantes pueden explicar lo que es la oxidación, ¿no? Distinguir sus tipos y plantear estrategias para detenerla o evitar su ocurrencia, ¿no? Con respecto a la teoría del aprendizaje por descubrimiento, eso es lo que me están pidiendo, la teoría del aprendizaje por descubrimiento, perdón, es correcto afirmar que, uno, los estudiantes evidencian la ausencia de razonamiento inductivo. No, más bien en esta teoría el razonamiento inductivo está presente. Es decir, los estudiantes razonan partiendo de hechos concretos, de hechos particulares, ¿no?
Por lo tanto, esto es incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. 2. Homero ha priorizado la estrategia metacognitiva de elaboración. En el aprendizaje por descubrimiento no está considerada la estrategia metacognitiva, ¿no? O sea, la reflexión, tomar conciencia, ¿no?, de mis procesos de aprendizaje. Por lo tanto, también esto es incorrecto, ¿no? Es incorrecto. 3. Los estudiantes se encuentran en la etapa de la representación del entorno. Es decir, cuando el estudiante ya ha recogido los datos, ha organizado los datos y puede explicar el fenómeno, ¿no?, generalizando, ya está en la etapa de representar. Esto sí es correcto. Esto sí es correcto, ¿no? La 3. Entonces, la respuesta correcta acá sería solamente la C. La C sería la respuesta correcta. Pregunta 3. Dice así: el enfoque cognitivo destaca el rol determinante que tienen las estructuras mentales en el proceso de aprendizaje. En tal sentido, identifica el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes afirmaciones en relación entonces al enfoque cognitivo, ¿no? A lo que plantea el enfoque cognitivo. 1. Dice, todo estímulo tiene un rol mediador. No, el estímulo no tiene el rol mediador. Quien tiene el rol mediador son los procesos, los constructos hipotéticos, ¿no? Los constructos hipotéticos, las estructuras mentales, esas son las que tienen el rol mediador, no el estímulo. Por lo tanto, la primera es falsa, ¿no? La primera es falsa. 2. Las expectativas están excluidas en este tipo de aprendizaje. No, por el contrario, el concepto de expectativa se refiere a una, a una variable motivacional. Es una variable motivacional. Es decir, tener la confianza de que algo va a ocurrir, ¿no? Confío en que algo va a ocurrir, ¿no? O sea, es una variable motivacional. Y si es motivacional, entonces es cognitivo, pues, ¿no? Es cognitivo. Entonces, en realidad, esto es falso, ¿no? No están excluidas, no están excluidas, ¿no? Por lo tanto, es falsa. Dice 3. La evocación de un episodio traumático puede influir en el aprendizaje. Evidentemente, cuando hablamos de evocación, estamos hablando de memoria, ¿no? Estamos hablando de memoria. Y la memoria sí es un proceso cognitivo, ¿no? Por lo tanto, esto es correcto. Esto es correcto. Ya, entonces acá es correcto la A. Entonces sería falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. La C. La C. 4. Dice, Efestion, al finalizar cada clase, les proporciona a sus estudiantes 3 tipos de esquemas visuales, de manera que escojan el que consideran más idóneo para graficar los contenidos de la clase recibida. En relación con las estrategias de aprendizaje, Efestion promueve en sus estudiantes aquella que se denomina, o sea, si yo utilizo un organizador gráfico,
¿no? Que puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, allí estoy utilizando, ¿no? La estrategia de organización, ¿no? O sea, estoy estructurando de otra manera la información, ¿no? Entonces, a eso se le llama la estrategia de organización. Ya no presento la información tal como está allí en la diapositiva, en el cuadernillo, sino hago mi propio esquema, ¿no? Entonces, eso se llama estrategia de organización. La B. Pregunta número 5, ¿no? Entonces, en la pregunta número 5 vamos a ver el siguiente enunciado, ¿no? Miyamoto Munasai era un famoso espadachín en el antiguo Japón que adiestró a su hijo en el empleo clásico de la katana. Durante el exigente entrenamiento, incentivaba en su hijo que pisara después de él las huellas que dejaba en la tierra, para que adquiriera la postura y desplazamiento correcto. Con el tiempo, su hijo Miyamoto Musashi lo superó, desarrollando su propio estilo en el empleo de dos espadas en 70 victoriosos duelos. En relación con la teoría del aprendizaje observacional, es correcto afirmar que, ¿no? Uno, en este caso se evidencia un anclaje de saberes, ¿no? El anclaje de saberes es una variable que tiene que ver con el aprendizaje significativo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que acá se produce un aprendizaje de tipo observacional, ¿no? Más que de aprendizaje significativo, ¿no? Porque hay un modelo que en este caso es el papá, ¿no? Miyamoto. ¿No? Entonces, la primera es incorrecta, ¿no? Incorrecta. Dice, el hijo retiene los movimientos que realiza el padre. En el aprendizaje observacional, una de las fases de este aprendizaje es justamente eso, retener la información. Por lo tanto, esto sí es correcto. Si es un aprendizaje observacional, entonces esto sí es correcto. 3. El padre exime de la reproducción motora a su hijo. No. Acá lo que estamos más bien apreciando es que el hijo imita todos los desplazamientos, todos los movimientos que realiza el padre, ¿no? A través de esas huellas que deja, ¿no? Entonces, esto no es correcto. El padre exime. No, no es correcto. Caramba, a ver cómo estamos acá. Ujú, ah, ya. Listo. Entonces, solamente la 2 es correcta, la proposición 2. La B. La B. Ujú, acá, vamos a ver. Ya. Vamos a quitar este puntero. La 6, ¿no? La 6. Vamos con la 6. La metacognición nos permite autorregular los mecanismos cognitivos dirigidos a un propósito de aprendizaje. Identifique el valor de las siguientes afirmaciones relacionadas con esta noción, ¿no? Ya, relacionadas con este concepto sería con este concepto, no con esta noción, ¿no?
con este concepto. Porque la noción acá tiene que ver con un aspecto de la metacognición, que es el de la autorregulación, ¿no? Pero el constructor quiere que se identifique los casos donde está presente la metacognición, ¿no? Uno, Hayek presenta atención a las indicaciones de su entrenador. Acá no hay metacognición, no es, metacognición es estar consciente de mis procesos de aprendizaje y de modificarlos, regularlos para hacerlos más óptimos, ¿no? Entonces acá no hay, no está presente, ¿no? Dos, Telamón se plantea las acciones a seguir para observar un galardón. Ya, esta sí es una estrategia metacognitiva, ¿no? Esta sí, la planificación. Sí es una estrategia metacognitiva. Tres, Peribea afirma que en el próximo partido de, ¿no? En el próximo partido de tenis cambiará de técnica. Ya, este sí está correcta, ¿no? Porque la metacognición significa autorregulación, ¿no? Hacer cambios. Ya. Entonces, acá sería la 2 y la 3. Y en este caso es falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde está? La D. La D. 7. La 7 dice así: Ascanio es un estudiante preuniversitario que, después de una charla sobre estrategias de aprendizaje, tiene claro que no puede subrayar todo el material de la clase que va a estudiar. Asimismo, debe procurar relacionar los conocimientos de las lecciones previas con los que recibirá en las subsiguientes clases. En el caso anterior se hace referencia a los estilos de aprendizaje denominados respectivamente de, ¿no? O sea, hay dos estrategias acá. Uno es el subrayado, ¿no? Que estrictamente a eso llamamos un repaso, ¿no? Es la reiteración de la información. Y la otra estrategia que tiene que ver con relacionar, ¿no? Los nuevos conocimientos con el conocimiento previo, ¿no? Que es una estrategia de elaboración. Entonces, la respuesta correcta acá sería la E. La E. Ya, 8 dice, en la elaboración del diseño curricular de un colegio nuevo, los directivos del centro enfatizan en la importancia de que los estudiantes siempre estén vinculados a pequeños proyectos de investigación científica. Estos proyectos se pueden materializar en ferias científicas, en las que varios equipos de estudiantes desarrollan diferentes tópicos de una determinada problemática científica. De esta manera, los integrantes de cada equipo potencian sus capacidades analíticas y argumentativas de un aspecto de la problemática, y todos los equipos se beneficiarían de la comprensión global del tema de la investigación. Este tipo de aprendizaje que permite comprender lo descrito en la situación anterior es aquel que se denomina, ¿no? O sea, cuando eh, el alumno se apoya, ¿no? En el conocimiento de otro compañero, ¿no? Y el otro compañero también se apoya en el conocimiento del primero. Entonces estamos hablando de un aprendizaje de tipo cooperativo, ¿no? Aprendizaje de tipo cooperativo. La C. La 9. Dice, Timoteo es un joven que se está preparando para ir a la universidad. En la escuela tenía problemas con el curso de álgebra. Se dedica varias horas a practicar este curso, ¿no?
porque sabe que bajará su puntaje en el examen. Un día, luego de varias horas de realizar ejercicios, no podía resolver uno. Le parecía muy complicado. Se quedó dormido, ¿no? En su mesa de trabajo y en un sueño aparecieron unos números. Se despertó, recordó los números señalados y dijo, ¿cómo no me di cuenta antes? Lo sucedido con Timoteo se puede entender con el concepto de, ¿no? Bueno, se puede extender el concepto de insight, ¿no? Porque el insight es relacionar dos ideas, ¿no? Para resolver de manera repentina un problema. Entonces acá también se podría relacionar como que se presentó un insight, ¿no? En el sueño, la ve. Un insight. 10. Dice, Micaela es una niña que tiene dificultades de aprendizaje, se encuentra en segundo grado, pero no lee ni escribe correctamente. A veces solo transcribe lo que está en la pizarra o en el cuaderno. Camina de un lugar a otro en el aula, generando distracción. La maestra estaba muy preocupada por su avance y no sabía cómo proceder con ella. Pero un día de pronto, luego de varias horas de observación, se da cuenta que a Micaela le gusta mucho dibujar y jugar con las muñecas. La maestra decide partir de lo que ella conoce y sabe e inventa el juego que la muñequita le va a ayudar a escribir y deben sentarse juntas para hacer la tarea, proporcionándole dibujos para recordar, amar, armar sería, ¿no? Armar sería armar, pegar, completar, etcétera. Lo sucedido con la maestra se llama aprendizaje, ¿no? Un poco creo que acá sería un poco mejorar la redacción en el sentido de que la maestra luego se percata, ¿no? Se percata que utilizando las muñecas, ¿no? Como títeres, eh, puede incentivar a Micaela, ¿no? A mejorar su actitud hacia la lectoescritura, ¿no? Entonces ahí sí es un caso de insight, ¿no? Es un caso de insight. Bien, entonces acá hemos terminado ya con la pregunta número 10, ¿no? Dice así, eh, Polixena es una profesora de literatura que para obtener una óptima comprensión del argumento de la Odisea por parte de sus estudiantes, realiza una serie de preguntas, entre ellos sobre los personajes de la Ilíada, novela previamente revisada en clase, ¿no? Destaca la importancia de considerar que hay personajes y aspectos de la Ilíada que forman parte del relato de la Odisea, ¿no? Con respecto a lo anteriormente mencionado, es correcto afirmar, o sea, la profesora les quiere explicar en qué consiste el relato, la narrativa de la Odisea, pero para ello la profesora se apoya, ¿no? En una clase anterior donde ya les había explicado sobre la Ilíada, ¿no? La otra obra griega, la Ilíada. Y como tienen similitudes, ¿no? Tanto la Odisea como la Ilíada, ¿no?
Entonces, los personajes de la Ilíada le permiten, ¿no?, a los alumnos relacionar, ¿no?, con los personajes de la Odisea. Y eso va a facilitar la comprensión. Entonces, esta forma de enseñar, esta forma metodológica de enseñar de esta profesora Policena, se basa en los conocimientos previos, es decir, la narrativa sobre la Ilíada, para que pueda entender mejor los nuevos conocimientos, es decir, el relato sobre la Odisea. ¿Qué teoría del aprendizaje resalta la importancia de los conocimientos previos para el aprendizaje? Es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Entonces, es más o menos la, el marco, ¿no? El marco de esta pregunta. Entonces dice, vamos a ver las proposiciones. ¿La profesora promueve en sus estudiantes un aprendizaje por descubrimiento? No, ¿no? La profesora promueve un aprendizaje significativo, ¿no?, de David Ausubel. Entonces, esto está incorrecto. Dos, la integración de saberes previos, que en este caso es la narrativa de la Ilíada, los saberes previos, con los nuevos, en este caso la Odisea que pretende enseñar ya la profesora, ¿está implícita en el procedimiento de Polixena? Sí, eso es correcto, eso es correcto. Y tres, los estudiantes lograrán un insight propio de la teoría gestáltica. En este enunciado no hay indicios de que Polixena, la profesora, haya promovido un aprendizaje por insight, ¿no?, que es la comprensión súbita, la comprensión repentina, como que se me aclara como un foquito, como una bombilla, una idea. Eso no dice allí el enunciado. Por lo tanto, lo, esto es incorrecto, ¿no? Entonces, la única proposición correcta sería la 2. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta, ¿no? La B es la respuesta correcta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? Ya. Cualquier duda lo plantea, Sariana. La pregunta 2 dice, Homero evalúa en sus estudiantes los logros de la aplicación del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? O sea, Homero aplicó una metodología de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento, lo que dice, relacionando con el tema de la oxidación en el curso de química, relacionado con el tema de la oxidación en el curso de química. Después de la actividad sugerida, o sea, les mandó a hacer una actividad, ¿no?, Homero a sus alumnos. Observa que los estudiantes pueden explicar lo que es la oxidación, distinguir sus tipos y plantear estrategias para detenerla o evitar su ocurrencia. O sea, la estrategia por aprendizaje por descubrimiento dice que primero el profesor manda a hacer una tarea, vayan a recolectar información, ¿no? Vayan ustedes a ver si quieren entender el concepto de socialización, vayan a albergues de niños en estado de abandono, vayan a recoger información, cómo es que llegaron esos niños allí, de qué familias proceden, ¿no? Algo así, ¿no? Ese es el aprendizaje por descubrimiento. Eh, y luego los alumnos, una vez que han recogido información, han hecho la visita a estos albergues de niños abandonados, ¿no? Llegan a la escuela y allí comienzan a sistematizar esa información, ¿no? Comienzan a sistematizar esa información, ¿no?
Y luego de esa sistematización, estos alumnos pueden entender el impacto que tiene la falta de socialización primaria, ¿no? Que no tengan padres en estos niños. ¿Cuál es el impacto, el efecto, ¿no? Que esto provoca en la vida de estos niños, ¿no? Entonces, ahí ya sería la última etapa del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que se llama esa la etapa de representación del entorno, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema, ¿no? De esta teoría. Ahora, dice, con respecto a la teoría del aprendizaje por descubrimiento, es correcto afirmar que, uno, los estudiantes evidencian la ausencia de razonamiento inductivo. No, acá sí hay razonamiento inductivo, porque este razonamiento implica empezar por hechos concretos, situaciones particulares, ¿no? Y avanzar a una ley. Acá les dice que les manda a hacer una actividad, ¿no? No dice qué actividad, pero sí les manda a hacer una actividad. Es igual como cuando quieren entender el concepto de socialización, le dice vayan a visitar hogares de niños en estado de abandono, ¿no? O sea, hay que partir de hechos concretos, hech- hechos particulares, ¿no? Y después ir razonando hacia leyes generales. Eso es razonamiento inductivo. Entonces, esto está incorrecto, porque sí hay razonamiento inductivo acá. Esto está incorrecto. La dos, Homero ha priorizado la estrategia metacognitiva. No, acá no está, en el aprendizaje por descubrimiento no se promociona la metacognición, ¿no? La metacognición es reflexionar cómo yo aprendo, cómo puedo aprender mejor, qué tengo que corregir, ¿no? Esa es metacognición. Y acá no está presente la metacognición. Entonces, lo descartamos. Y la tercera dice, los estudiantes se encuentran en la etapa de representación. Claro, porque mira, dice acá, ¿no? Luego de la actividad sugerida, observa que los pueden explicar lo que es la oxidación, distinguir sus tipos y plantear estrategias para evitar su ocurrencia. Esto pues ya es la última etapa que señala ya una comprensión de ese concepto. O sea, ellos solitos descubrieron, ¿no? Las implicancias, ¿no? De lo que es la oxidación, ¿no? Y cómo pueden manipularla. Entonces, esa es la etapa de representación del entorno. Entonces, esa es la tercera, es la única proposición correcta, en base, considerando el aprendizaje por descubrimiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Esa es la respuesta correcta. No sé si hay alguna pregunta, Ariana. ¿Hay alguna inquietud? Ujú. Ya, cualquier duda puedes plantearla.
Ah, ya. Muy bien. Esta teoría del procesamiento de la información que explica cómo aprende el alumno, ¿no? Es una teoría, no es estrictamente de la psicología, ¿no? Pero la psicología lo asume. Es una teoría que viene del campo de la informática, ¿no? Que viene del campo de la computación. Entonces, la psicología dice que que el alumno para aprender, tiene que operar mentalmente como si fuera una computadora, ¿no? Igualito como una, por eso que utilizan la metáfora de la computadora, ¿no? Y en una computadora, el proceso básico de la computadora es la memoria, ¿no? Ese es el proceso básico. En una computadora, pues hay un disco duro donde se almacena toda la información, ¿no? Y en una computadora también hay una memoria en donde se almacena la información de manera temporal mientras voy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, logro abrir varios archivos, 5 o 6 archivos simultáneamente, y comienzo a trabajar con esos 6 archivos, ¿no? Ahí también hay una memoria, ¿no? Entonces, eh, estas memorias que tiene la computadora son similares a la memoria del ser humano, ¿no? El ser humano tiene también un disco duro que se llama la memoria de largo plazo y un disco y una memoria de corto plazo, ¿no? Que es la memoria RAM de la computadora. O sea, hay similitudes, ¿no? Entre la memoria humana y la memoria de la computadora. Entonces, dice esta teoría que para poder aprender bien hay que saber eh, almacenar, ¿no? Mm, la información, hay que saber almacenar bien esa información. Por eso que aprender para ellos es los 3 procesos de la memoria. ¿Cuáles son esos 3 procesos de la memoria? Registro, subrayar bien los temas, qué cosa es importante, qué no es importante. Eso es registro, esa es la primera etapa. La segunda etapa, almacenamiento, hacer nuestros esquemas, nuestros organizadores gráficos, nuestros mapas conceptuales. Ahí estamos almacenando la información. Entonces el alumno debe hacer esas técnicas, pues, ¿no? De almacenamiento, ¿no? Y luego la tercera etapa de la memoria, que es la recuperación. Es decir, el alumno no solamente debe de estudiar, sino también debe de repasar, ¿no? Estudió el día de hoy, ya mañana o dentro de 3 días, hacer un nuevo repaso, ¿no? Hacerse preguntas antes de entrar al examen. ¿Para qué? Para que el alumno realice también y refuerce la tercera etapa de la memoria. ¿Cuál es? La recuperación, ¿no? Entonces, si el alumno realiza técnicas de estudio en esas 3 etapas de la memoria, registro, almacenamiento y recuperación, el alumno va a aprender muy bien. No se le va a olvidar nada, ¿no? Entonces, esta teoría para aprender le da mucha importancia al manejo de la memoria, ¿no? Y eh, es muy compatible con lo que dice la informática, ¿no? Que para trabajar con información en una computadora, hay, esa computadora sabe almacenar esa información, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de la teoría del procesamiento de la información, ¿no? Para que el alumno aprenda bien. ¿Ya?
De nada, Ariana, cuando gustes.